Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer simposio internacional Clínica de la Mujer Quirón Salud. Es para nosotros un gran placer contar con todos ustedes y el poder hacerlos partícipes de esta celebración de los 16 años de la Unidad de Medicina Materno-Fetal Clínica de la Mujer Quirón Salud. Hoy vamos a inaugurar este primer evento con la presencia de nuestro director general, el doctor Santiago Huertas Buragui. Doctor Santiago, bienvenido. Doctor Saulo, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos, como dice el doctor Saulo, el primer simposio internacional de medicina materno-fetal, Clínica de la Mujer, Grupo Quirón Salud, que con orgullo para nosotros se enmarca en la celebración de los 16 años de existencia de la unidad materno-fetal de la Clínica de la Mujer, uno de los más valiosos pilares de nuestra institución. Soy Santiago Huertas, el director general, y es un gusto y un gran honor contar con su presencia, aunque sea virtual, en este primer evento organizado por la Clínica de la Mujer en nuestra nueva era como institución que forma parte del Grupo Quirón Salud, que desde el año pasado, como ustedes ya saben, es el propietario de la clínica. Esperamos entonces que este sea solo el primero de muchos eventos académicos que nos convoquen como hoy y en los cuales podamos compartir experiencias adquiridas en diversas instituciones alrededor del mundo y siempre contando con los mejores y más experimentados profesionales de la salud como ustedes. Queremos además compartir con ustedes que con ocasión de los cambios que hemos tenido, la Clínica de la Mujer que hoy nos convoca es la misma de siempre, pero también es distinta. Es la misma porque en ella continúa siendo prioritaria nuestra cultura institucional del buen trato, porque el paciente sigue siendo lo más importante y porque continuamos teniendo el mayor respeto y admiración por todos los profesionales de la salud que desde diversos frentes dedican su vida a preservar la vida de los demás. Pero también es distinta porque ahora, formando parte del Grupo Quirón Salud, la clínica tiene renovadas expectativas de crecimiento y de diversificación que se irán haciendo realidad en el próximo futuro, nuevamente para primordial interés y beneficio de nuestros pacientes, de los especialistas que prefieran desarrollar su medicina con nosotros y del país en general. A todos ustedes los invitamos a acompañarnos en este proceso para que con su participación sigamos convirtiendo a la Clínica de la Mujer y al Grupo Quirón Salud en principales protagonistas del sector en Colombia y en Latinoamérica. Agradecimientos muy especiales a todas las personas que con su esfuerzo sacaron adelante esta iniciativa. Fueron muchos, pero quisiera destacar sin duda a todo el comité organizador, a los moderadores, a los conferencistas, a los patrocinadores, a los técnicos y asistentes que nos ayudaron con todos los detalles. Todos en equipo pusieron su tiempo y voluntad para el éxito de este primer simposio internacional de medicina materno-fetal. Nuestro sincero agradecimiento para todos. Pues bien, que comience nuestro evento. Gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Los dejo con la doctora Mónica Cuevas, directora médica de la Clínica de la Mujer. Gracias. Doctor Huertas, muchas gracias. Buenos días para todos, apreciados colegas, personal de enfermería, comité organizador del simposio, conferencistas y panelistas. Constituye un honor y un orgullo para mí y para la Clínica de la Mujer estar con todos ustedes el día de hoy y poder contar con los conferencistas y panelistas de tan alta calidad científica. Nos acompañan 29 conferencistas, más de 1000 asistentes inscritos en un programa retador y muy nutrido para desarrollar en tan solo 2 días. Como lo sabemos, estamos en un momento coyuntural a nivel mundial y es ese tiempo en el cual debemos reponernos y como humanidad volver a construir a todo nivel. A nivel país, afectados por la mortalidad materna aumentada por la COVID, nos hemos devuelto casi 8 años en los resultados de mortalidad de este grupo especial y es así como debemos enfrentar estos desafíos y continuar trabajando en todas las patologías prevenibles e intervenibles en el binomio madre-hijo. Por ello, consideramos que es el momento indicado para abordar esta temática y continuar trabajando mancomunadamente
para el adecuado manejo de las patologías de alto riesgo obstétrico, y qué mejor que hacerlo de la mano de nuestra unidad materno-fetal de la Clínica de la Mujer. Como lo vieron, cumple ya 16 años de servicio continuo a nuestras maternas y a nuestros ginecólogos, y con sus programas de cirugía fetal, que ya completa 11 años, y nuestra área de cuidado especial de la unidad de alta dependencia obstétrica. Al igual que el doctor Huertas, queremos dar un reconocimiento especial a los miembros del comité organizador de este simposio, en cabeza del doctor Saulo Molina, como jefe de la unidad materno-fetal, y todo el equipo de colaboradores que han trabajado arduamente para el logro de este evento académico. A nuestra jefe de educación, Lorena Castillo, a todos los ginecólogos y perinatólogos de la unidad materno-fetal, al área de mercadeo, doctora Ana María, nuestra jefe de promoción y prevención, y a todo el área de comunicaciones. Y por supuesto a nuestro director general, el doctor Santiago Huertas, por el apoyo incondicional con la educación médica continuada. Un inmenso agradecimiento a todos los conferencistas por su interés en la educación médica, y por supuesto a todos los participantes por su inquietud científica. Reciban también un cariñoso saludo a todos los directores médicos, jefes de ginecología, médicos y personal de enfermería de nuestras clínicas hermanas Quirón en España, Medellín, Cali y Lima, que nos están acompañando en este momento. Bienvenidos a nuestro simposio, y sin más preámbulos los dejo con el doctor Saulo Molina Giraldo, nuestro jefe de la unidad materno-fetal Clínica de la Mujer. Gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Huertas y doctora Mónica Cuevas, nuestras directivas durante tantos años, y de quien siempre hemos recibido todo el apoyo, no solamente para nuestras actividades asistenciales, sino también para nuestras actividades académicas y todas aquellas situaciones que han provocado este crecimiento durante todo este tiempo. Hace ya 16 años que en octubre del año 2005 comenzamos esta idea, inicialmente una idea que era pequeña en su localización geográfica, porque estábamos en una pequeña área de la clínica donde solamente estábamos en ese momento 5 especialistas en medicina materno-fetal, pero posteriormente fuimos creciendo y cada año fuimos agregando nuevos retos, y en la actualidad somos 15 especialistas en medicina materno-fetal con más de 4 enfermeras que soportan la asistencia de nuestros pacientes, y además apoyados siempre por la parte administrativa. A nosotros no nos queda más sino agradecer por todos estos 16 años de trabajo ininterrumpido, siempre por el apoyo incondicional de nuestras directivas, el apoyo incondicional de nuestro equipo de trabajo, y por supuesto agradezco principalmente a Dios, a todos mis compañeros de trabajo y específicamente a todos los colaboradores de la Clínica de la Mujer. No nos resta más sino también ayudarnos y apoyarnos en nuestras pacientes, porque sin ellas no hubiéramos podido desarrollar este proyecto tan maravilloso que nos tiene hoy a la vanguardia nacional y probablemente internacional de ser una de las unidades de medicina materno-fetal más importante de este país. Quiero hoy inaugurar este primer simposio internacional de medicina materno-fetal clínica de la mujer Quirón Salud, agradeciendo nuevamente a las directivas, agradeciendo al comité organizador y logístico encabezado por la doctora Ana María Nariño, por Ana Givet, también el grupo de educación encabezado por Lorena y Claudia, y adicionalmente al grupo de medicina materno-fetal que encabezó el comité académico, la doctora Marcela Buitrago, el doctor Andrés Camacho y el doctor Mortimer Arriaza. También quiero agradecer a cada uno de los especialistas en medicina materno-fetal que conforman la unidad, a la doctora Marta Lucía Pinto, a la doctora Catalina Avellaneda, al doctor Ricardo, a la doctora Nelly, al doctor Mortimer, a Angélica, a la doctora Cecilia, a Rafael Parra, a Walter, a Lisette, a Marcela nuevamente, a Juan Diego Rojas, a Andrés Camacho y a Maritza, todos ellos que han trabajado incansablemente durante todos estos años para lograr posicionarnos en el punto en donde estamos. Sin más preámbulos, quiero además introducir a nuestro moderador del primer módulo de hoy. Hemos querido desarrollar un programa lo más completo posible, y este primer módulo se dedica fundamentalmente al ultrasonido y al diagnóstico prenatal. Para ello, vamos a tener de moderador al doctor Juan Diego Rojas Barrera. Juan Diego Rojas es, además de nuestro amigo y prácticamente ha estado todos estos años con nosotros, él es médico javeriano, especialista en ginecobstetricia de la Pontificia Universidad Javeriana, y es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Católica de Chile con el programa del CEDIL. Tiene una experiencia vasta en el manejo de patología materna y fetal, y quién mejor él que pueda coordinar esta primera sesión. Juan Diego, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el público está. Nuevamente, muchas gracias, doctor Molina, por la participación, por la invitación, y yo creo que vamos dando paso al inicio de nuestro primer simposio, no sin antes agradecer esta oportunidad, y pues un privilegio realmente contar con la participación de conferencistas de tan alto
reconocimiento nacional e internacional. Y para empezar nuestro primera módulo o sesión en relación al ultrasonido y diagnóstico prenatal, contamos con la primera conferencia, que como título se llama «Debería ofrecerse microarreglos a todos los casos de anomalías estructurales congénitas». Esta conferencia está a cargo del doctor Carlos Martín Restrepo Fernández. El doctor Restrepo es profesor titular de la Escuela de Medicina, Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, médico de la Universidad Libre del Atlántico, doctor en Genética Humana y magíster en Ciencia Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, investigador senior y director del Centro de Investigación Genética y Genoma de la Universidad del Rosario, reconocido por MinCiencias como Grupo A1. El doctor ha dirigido 13 trabajos de tesis, cuenta con más de 70 publicaciones científicas que incluyen un libro y varios capítulos en diferentes textos de medicina. Doctor Restrepo, le damos nuevamente la bienvenida y lo escuchamos. Doctor Rojas, muchas gracias, buen día y buen día a todos, y los aprecio esta invitación que me han hecho para este primer simposio de medicina materno-fetal, y voy a tratar de a primera hora de la mañana comunicar de manera sencilla algunos elementos de genética asociado a la práctica de la ecografía obstétrica con el objetivo de identificar anomalías estructurales. Y pues la presentación es esta, es precisamente evaluar el papel de los microarreglos frente a las anomalías estructurales que se puedan identificar en el cuidado prenatal. Y la agenda que les propongo es revisar estos 7 puntos, en donde hablaremos cómo desde un cariotipo, que fue lo que tuvimos hace más de 60 años, hemos evolucionado a través de las diferentes metodologías y nuevas aplicaciones para analizar variaciones en el número de copias que existan en el genoma, eventualmente de lesiones o duplicaciones que sean causa de anomalías estructurales. ¿Cómo se aplica esto al diagnóstico prenatal, las limitaciones? Y voy a hablar brevemente de algunos nuevos métodos que vienen en camino y que se están desarrollando y que seguramente van a estar implicados en nuestra práctica profesional. Muy bien. Por los años 60 fue posible cultivar células y obtener de ellas los cromosomas, detener las células en la metafase de la división mitótica y poder ver cromosomas. Y a esto se le agregó la capacidad de degradar las proteínas asociadas al ADN en el cromosoma completa o parcialmente con métodos químicos o calóricos para obtener eso que llaman bandas. Y las primeras bandas cromosómicas eran más o menos 350 a lo largo de todo el cariotipo. Y esto nos permitía pues comparar los 2 cromosomas 1, los 2, los 3, etcétera, y contarlos. Y esto fue lo que empezamos a hacer hace mucho tiempo, aprender a identificar trisomías y monosomías simplemente con el conteo de los cromosomas. Sin embargo, como ustedes se pueden imaginar, aquí en cada cromosoma hay una cadena de ADN. Y esta cadena de ADN contiene miles de genes o cientos de genes para cada cromosoma. Pero los genes no son visibles al microscopio y por lo tanto pues teníamos una cantidad de limitaciones para ver detalles en el interior de los cromosomas. Con el tiempo aprendimos a detener el cariotipo no en metafase propiamente, sino entre profase y metafase, de tal manera que podíamos obtener cromosomas un poco más alargados, que nos daban un poco más de detalle, pero como ustedes pueden ver allí tampoco pueden ver genes o su contenido y seguramente se pueden contar los cromosomas, pero no ver pequeñas deleciones o duplicaciones, que son una de las variaciones más importantes que tiene nuestro genoma. No importa si son cariotipos de 450 bandas o vamos a cariotipos de alta resolución de 750 bandas, pues no podemos ver literalmente genes o regiones en donde falte o sobre por debajo de la resolución del microscopio una parte del genoma. De tal manera que
El cariotipo que podemos usar en diagnóstico prenatal usualmente tiene unas 450 bandas, o sea que no podemos ver mucho detalle. En cada banda más o menos hay 7 millones de nucleótidos y por lo tanto pues simplemente el cariotipo servía o sirve todavía aún para contar los cromosomas básicamente y ver de lesiones muy grandes, pero no detalles que sean más de menor tamaño. Tanto es así que un cariotipo con bandas G sirve para mirar aneuploidías, o sea, cuando tenemos una trisomía o una monosomía cromosómica, sirve para ver rearreglos balanceados o translocaciones o inversiones que cambian la posición de algunas de las bandas a un cromosoma diferente. Permite ver deleciones y duplicaciones del genoma que tengan más de 10 millones de nucleótidos, muy grandes tienen que ser, y permite ver mosaicismos, cromosomas marcadores y identificar triploidías y nada más. Y evidentemente esto genera una gran cantidad de limitaciones en el proceso de diagnóstico prenatal cuando ustedes observan además anomalías estructurales en el feto. Entonces por ello se diseña el FISH. El FISH es un método que combina una pequeña sonda de ADN que sabemos que hibrida a un lugar específico de un cromosoma y utiliza un fluoróforo, un fluorocromo, que permite identificar la posición de esa hibridación. Entonces, para ello hay que degradar parcialmente el ADN para que se separe las hebras y lanzar la sonda, y la sonda va a buscar hibridarse en el lugar correcto al cual está diseñada o al cual está dirigido con su fluoróforo que permitirá una señal de color. Y el FISH pues permitió avanzar un poco más, ver por ejemplo en este caso una trisomía parcial del brazo largo del cromosoma 17, simplemente tiñendo con un fluoróforo diferentes zonas de ese cromosoma 17 para poder evidenciar los dos cromosomas 17 de manera destacada y la zona adicional por la trisomía parcial de brazo largo que presenta ese cromosoma 17. Y esa posibilidad entonces permitió mirar muchas otras regiones del genoma, pero cada vez que se quería hacer un FISH, pues teníamos que hacer uno o dos de sondas o 3 sondas a lo mucho, de pronto 5, para mirar regiones específicas y no de manera generalizada por todo el genoma humano. Con lo cual el FISH ganó algunos elementos, servía para mirar desbalances, rearreglos balanceados, de lesiones y duplicaciones hasta más o menos 5 megabases, tenía menos sensibilidad en los casos de mosaico y permitía identificar cromosomas marcadores y triploidías. Pero este conocimiento entonces permitió el desarrollo abrió la puerta del desarrollo de otros métodos. Por ejemplo, la PCR cuantitativa fluorescente, que ya es un método molecular que no requiere el cultivo para obtener cromosomas, permite evidenciar con sondas, también específicamente dirigidas contra una región del genoma, por ejemplo, una trisomía 18 parcial para esta región cromosómica. Entonces, lo que podemos hacer con el cariotipo, con el FISH o con la PCR cuantitativa fluorescente es realizar un conteo, mirar cuántas señales o cuántas regiones genómicas o cromosómicas están presentes. Lo normal es tener 2, una segregada de papá y una de mamá. Por lo tanto, si tenemos una sola, pues tendríamos una deleción de la contraparte, o si tenemos 3 o 4, pues tendríamos duplicaciones. Y para eso sirven estos métodos, simplemente para detectar microdeleciones o microduplicaciones a lo largo de un cromosoma. Entonces, la combinación de esta posibilidad de identificar regiones específicas de un cromosoma luego empieza a potenciarse para hacerlo en muchas regiones simultáneamente, y esa es la base de los microarreglos. Los microarreglos consisten en teñir el ADN de una persona por partes iguales con 2 diferentes fluoróforos, por ejemplo, CY5 y CY3, y se combinan esos fluoróforos, ese ADN marcado con los fluoróforos, y se hibridan contra sondas que están en una placa de vidrio o en un soporte que puede ser una especie de microchip biológico que en cada punto de estos amarillos tiene una sonda específica para una región del genoma. De esta manera, entonces, uno puede analizar miles de regiones simultáneamente
en una sola prueba de laboratorio. Digamos que es como una QF-PCR o un FISH sofisticado en el cual estamos analizando simultáneamente muchas regiones de interés. Y en este caso lo que se pueden obtener es regiones, esto es un ejemplo en cáncer, en donde hay pérdida de señal, hay menos, prevalece las ondas, el ADN marcado con CY5 sobre CY3 porque la parte correspondiente en el cromosoma de CY3 está ausente, está delecionada. Entonces, de esta manera vemos una delesión o vemos una ganancia cuando prevalece el otro color, el otro fluoróforo, para miles de sondas que se puedan encontrar a lo largo de un cromosoma. Y esto hoy se puede graficar con sistemas de captura de imagen que permiten identificar las zonas donde están faltando o donde están sobrando y relacionarlas con la región genómica que presenta esa falla. Y eso es la base del array CGH. Por lo tanto, con el array CGH ganamos algunas cosas y perdemos otras. Podemos mirar desbalances completos con aneuploidías sin ningún problema. De hecho, el array CGH está reemplazando el cariotipo y reemplazando las dificultades que tiene obtener los cromosomas a través del cultivo, los problemas de contaminación o insuficiencia de muestra, etcétera, etcétera. Entonces, el array CGH puede mirar aneuploidías claramente. No puede evaluar translocaciones e inversiones porque sencillamente él va a detectar si hay o no señal, pero no nos va a decir la posición donde se encuentra cromosómicamente sobre el cariotipo, pues esa señal. Nos permite ver de lesiones grandes, de lesiones pequeñas, incluso ahora vamos a ver hasta qué tan pequeñas son, pero en general hasta una megabase, o sea, 1.000.000 de nucleótidos permite ver. También tiene una relativa sensibilidad frente a los mosaicismos, también permite identificar cromosomas marcadores y triploidía. Y esto es lo que hace que ustedes en su práctica estén usando hoy cada vez más array CGH que cariotipo, por ejemplo, porque nos permite una mayor resolución y una mayor capacidad de identificar ausencias o duplicaciones en el genoma. Por lo tanto, ¿en qué consiste la metodología de la raíz CGH? Como ya les conté, es tomar el ADN de nuestro paciente, juntarlo con un ADN de referencia, ambos marcados con un fluoróforo diferente, y eso nos debe dar un color intermedio si las dos copias que debemos tener de manera natural en nuestros cromosomas están completas. Si faltan, pues prevalecerá un color. Si sobran, prevalecerá el otro color. Y ya saben entonces que eso lo escalamos a un sistema en el cual son miles de sondas las que son hibridadas con este método, con lo cual podemos analizar mucho más en detalle el genoma de una persona. De tal manera que lo que va a aparecer en el análisis computacional es una gráfica de puntos en donde si están las dos copias, materna y paterna de una región genómica, las vamos a ver alineadas hacia un promedio, hacia una media de dos señales, y las ausencias las vamos a ver hacia abajo y las trisomías o las duplicaciones las vamos a ver hacia arriba. Y esto es lo que pasa en la realidad. Entonces, una vez uno hace el proceso de array CGH, lo que se va a obtener es un mapa de puntos, donde cada punto es una sonda que ha sido hibridada con estos fluoróforos, y el sistema es capaz de medir electrónicamente donde hay una deleción, por ejemplo, y relacionarla con el cromosoma donde esas sondas se han diseñado o donde deben hibridar. Bien, entonces nuestro genoma está lleno de regiones donde puede variar el número de copias, donde tenemos deleciones y duplicaciones. Incluso son de diferente tamaño, pueden ser incluso tan pequeñas como como un solo nucleótido, pueden ser de unos cuantos, unos cientos incluso, o miles, como ven acá a la derecha. Entonces, pero fíjense lo siguiente, que nuestro genoma, la mayor variación que tiene son variaciones menores a 100 pares de bases. Y el array CGH en general tiene una cobertura o una sensibilidad para deleciones o duplicaciones donde hay más de 1000 pares de bases que están afectados.
tanto por deleción o duplicación, lo cual ya nos muestra una limitación que tiene esta metodología, que no es capaz de mirar las microdeleciones o microduplicaciones menores a 1000 pares de bases, que son la mayoría de la variación presente en el genoma humano. Con lo cual, cuando aplicamos una raíz EGH después de hallar una anomalía estructural ecográfica en alguno de nuestros pacientes, pues lo que estamos analizando solamente es una parte de este gran pastel de lesiones y duplicaciones, que es más o menos un 40% aproximadamente, o si lo colocamos en números, pues cualquier lesión o duplicación mayor de 1000 bases, es muy probable que la podamos identificar en nuestro sistema de análisis, mientras que todas las que tienen menos de 1000 bases probablemente no van a ser bien identificadas o fácilmente identificadas, por lo cual la mayoría de la variación genómica humana está en esta posición. Eso ya muestra que la raíz EGH tiene una fuerte limitación para nuestra práctica. Y bueno, entonces, ¿cómo lo aplicamos después de hallar anomalías estructurales ecográficas en un feto en desarrollo? Pues hoy estimamos que en general el 1% de los humanos tienen una microdeleción o una microduplicación relevante. O sea que el universo de fetos que eventualmente podríamos alcanzar a través de un análisis de raíz EGH como el que les he mostrado, es aproximadamente el 1% de los humanos, lo cual hace que pues la indicación sea amplia y son muchas las personas que eventualmente podrían ser beneficiadas de un análisis genómico. Pero las microduplicaciones y microdeleciones están asociadas a condiciones humanas diversas, principalmente retraso cognitivo. Hoy sabemos que hasta el 10% de los recién nacidos de las personas nacidas, perdón, que tienen retraso cognitivo, tienen una microdeleción o una microduplicación. O desorden del espectro autista, también hay una proporción mucho menor del 10% de humanos que teniendo un desorden del espectro autista, presentan una microdeleción o duplicación. Anomalías múltiples congénitas, que sería lo que nos atañe desde el punto de vista ecográfico, porque el método de cribado que ustedes aplican para identificar un feto posiblemente con un problema genómico o genético, son aquellos en quienes se identifican anomalías múltiples congénitas durante el desarrollo embrionario o fetal. Y cáncer. Y fíjense que la aplicación de esta metodología en la práctica de ustedes solo está restringida a anomalías múltiples congénitas, o sea, cuando identifican anomalías del desarrollo, es cuando solicitan un raíz EGH para tratar de identificar una eventual causa cromosómica o genómica. Por lo tanto, allí tenemos otra restricción que nos da la asociación de este trabajo, de utilizar la raíz EGH en el seguimiento prenatal. Muy bien, entonces para responder la pregunta que me hacen con su conferencia, con esta conferencia, pues encontré este artículo que creo que es una muy buena revisión que nos da una idea de qué papel juegan los microarreglos en el diagnóstico una vez se identifican anomalías congénitas en el feto. Y este artículo reúne la búsqueda en la literatura de palabras clave como raíz EGH, malformaciones fetales, diagnóstico prenatal, microarreglos, arreglos de oligonucleótidos, biología molecular, diagnóstico antenatal, diagnóstico fetal, etcétera, como ven allí. Y lo que se identificó en este artículo es 112 fetos en quienes se identificaron malformaciones ecográficas fetales con un cariotipo normal, o sea que el cariotipo no fue capaz de identificar una anomalía cromosómica, pero que la raíz EGH detectó las anomalías. Y allí encontraron que el 46% de los fetos afectados tenían una mutación de novo que generaba una deleción o duplicación. De esos casos positivos con la raíz EGH normal, el 19% son normales. Perdón, eran los padres, uno de los padres era un portador de una anomalía cromosómica que se segregó de manera desbalanceada en el feto,
y encontraron una proporción de casos en los que no pudieron definir, encontrando un hallazgo de lesión o microduplicación, lo tuvieron que clasificar como una variante de significado incierto, o sea, no pudieron decidir el diagnóstico debido a que no existía evidencia de que esa microdeleción o microduplicación estuviera relacionada con malformaciones fetales. En resumen, ese artículo, ¿cuánto adiciona el array CGH al cariotipo? 2%. O sea que cuando aplicamos array CGH en vez de un cariotipo fetal, vamos a tener una sensibilidad un 2% mayor de identificar una anomalía cromosómica, sea de microdeleción o microduplicación fetal. Y cuando se comparó con el array CGH con el hallazgo de prenatal de malformaciones y además había indicaciones de un cariotipo fetal, pues esto aumenta un poco hasta el 8% dependiendo del método de array CGH que se utilice. Entonces, eso es la sensibilidad y aquí está la respuesta a la pregunta en la cual ustedes me han pedido que evalúe para esta conferencia. Eso es lo que adiciona el array CGH, la sensibilidad que aumenta cuando el cariotipo es normal o cuando hay indicación de cariotipo. Y para que vean algunos ejemplos de cómo se hace esto y también para que mis colegas cuando reciban un resultado de una raíz CGH puedan interpretar la información que está allí. Aquí les señalé 3 casos, uno de una holoprosencefalia que se identifica por ecografía fetal. En esta ecografía, en este feto se realiza una raíz CGH y se encuentra que tiene una deleción de 3.44 millones de nucleótidos en el brazo largo del cromosoma 7, en la banda 36. Y dentro de esta deleción se encuentra un gen conocido llamado SHH, que es un gen homeótico que tiene que ver mucho con la organización o la distribución de las estructuras del cerebro durante el desarrollo embrionario, que es el que explica la holoprosencefalia. Entonces, en este caso, pues, se pudo hacer un diagnóstico de precisión en el cual una grande lesión de 3 millones de nucleótidos que incluía un número de genes importantes, incluía incluso un gen relacionado con el desarrollo cerebral. O este otro caso, que donde se encuentra en este microarreglo, en este estudio de raíz CGH, una deleción del brazo largo del cromosoma 22 que ocupaba más de 3 millones de nucleótidos y anulaba una de las copias del gen TBX1, con lo cual se pudo hacer claramente el diagnóstico prenatal. Y si vamos a otro ejemplo, en este otro se observa ecográficamente una cardiopatía congénita, una tetralogía de Fallot con un arco aórtico derecho que origina realizar una raíz CGH y encuentran un síndrome de George, que es tal vez una de las cromosomopatías más frecuentes después del síndrome Down y más o menos cercano a algunas de las trisomías diferentes al síndrome Down, con una deleción de 3.16 millones de nucleótidos que explicaron evidentemente esta cardiopatía congénita. Pero también les cuento cómo a veces, a pesar de ya tener anomalías estructurales cardíacas, en este caso, como este niño que tenía retraso cognitivo y había recibido durante su control prenatal ultrasonido, posiblemente no ultrasonido de alta resolución o para identificar malformaciones, pero este niño tenía una anomalía de Epstein, un emplazamiento apical de la válvula tricúspide. Además del retraso cognitivo, fíjense que tenía esta anomalía congénita que eventualmente pudo ser diagnosticada prenatalmente y además tenía una foseta sacra importante que tampoco fue evidenciada. Entonces, fíjense que el array CGH utilizado después de un ultrasonido tiene algunas limitaciones porque hay diagnósticos que no se logran hacer. Este bebé tenía una deleción inmensa en el cromosoma 1, en el brazo corto, en la banda 36, que afectaba un gran número de genes. Incluso ya habían sido reportadas otras lesiones que abarcaban esta misma región
en la cual también se había observado anomalía de Epstein, como ocurrió precisamente en nuestro caso. Todavía no ha sido caracterizado cuál de los genes incluidos en esta lesión es el que causa o cuáles genes son los que causan la cardiopatía específica o el mal emplazamiento valvular. Pero por esta razón, y nosotros publicamos pues hace un tiempo este caso de una anomalía de Epstein y un locus candidato, una región cromosómica candidata para este tipo de cardiopatía congénita específica sobre el cromosoma 1. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la raíz CGH cuando lo utilizamos después de identificar una anomalía estructural en un feto? Bueno, pues hay un alcance limitado a microdeleciones y microduplicaciones porque la sensibilidad es mayor a 1.000.000 de pares de bases del sistema de diagnóstico. Por lo tanto, aquí tenemos una limitación importante y la mayoría de la variación genómica humana que causa patología está por debajo de 1.000 bases, o sea que todavía se nos están escapando muchos casos sin diagnóstico, sencillamente porque el sistema que tenemos no tiene la sensibilidad suficiente para ver de lesiones o duplicaciones más pequeñas. Por lo tanto, si utilizamos el ultrasonido como método de cribado, y luego usamos el array CGH como método de diagnóstico, pues eso es lo que explica que solo adicionemos un 2% de casos diagnosticados por encima del cariotipo, sin tener en cuenta que el 3.4% de los resultados son una variante de significado incierto en donde a pesar de tener un hallazgo de una microdeleción o una microduplicación, todavía no tenemos la evidencia de que esa microdeleción o microduplicación está asociada eventualmente a las anomalías congénitas que pueda tener el paciente. Hay también limitaciones por control de calidad. No todos los arrays CGH que están disponibles en el mercado están debidamente validados contra el análisis de número de copias en el genoma humano. Los análisis bioinformáticos que se requieren para el array CGH son complejos. Todavía esta es una prueba de alto costo, como para utilizarla en vez de una prueba diagnóstica después del ultrasonido como método de cribado, utilizarla como método de cribado junto con el ultrasonido. Seguramente si bajar el costo o el tiempo de entrega de resultados o los casos sin diagnóstico que aún tenemos, pues seguramente la prueba de array CGH podría convertirse en una prueba de cribado para hacerla junto con el cribado ecográfico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando estamos haciendo array CGH solo estamos viendo la parte genómica estructural que tiene que ver con la presencia de anomalías congénitas o retraso cognitivo o cáncer, etcétera, en nuestra especie. Por lo tanto, solo estamos analizando una parte de todas las posibilidades de enfermedades genéticas que pudieran evidenciarse a través de malformaciones fetales. Y solo estamos estudiando el genoma. Todavía se nos queda por fuera la secuenciación de ADN del genoma completo, el análisis de variaciones de un solo nucleótido y de lesiones o duplicaciones menores a 1.000.000 de pares de bases. Tampoco estamos haciendo análisis de genómica funcional, que hoy también explican muchas de las anomalías congénitas que tenemos o que pueden tener los humanos, porque no estamos viendo el splicing, ni la expresión de los genes, ni cuantificando la expresión de los genes, ni analizando los RNAs. Y tampoco estamos haciendo análisis de proteómica, que también explican buena parte de las condiciones humanas. Y eso pues ejemplifica las limitaciones. Por lo tanto, en 60 años hemos pasado de un cariotipo a un FISH que analizaba una o unas pocas regiones de los cromosomas, a la raíz CGH dirigido a un cromosoma, luego con múltiples sondas, y ahora pues obviamente esto se ha refinado a poder analizar miles de sondas o miles de regiones genómicas simultáneamente solo para análisis de número de copias, para microdeleciones o microduplicaciones. Y bueno, si bien los métodos son hoy muy sofisticados y nos permite a partir de simplemente una muestra de ADN hacer todo este proceso y utilizamos equipos que permiten hacer alto rendimiento frente a los resultados, pues todavía tenemos algunos cuellos de botella, particularmente
la segmentación y la visualización de las ondas y el análisis bioinformático que esto requiere, particularmente cuando hacemos análisis de miles o eventualmente millones de regiones cromosómicas en una sola prueba de laboratorio. Y bueno, esto es lo que hace que se nos sigan pasando casos. Y esta es una hermosa niña que conocí hace un tiempo, que tenía un examen físico completamente normal. O sea, si tratamos de buscar una anomalía estructural, tal vez la única que yo diría es que la cara en el perfil es un poquito cóncava por una hipoplasia del tercio medio de la cara. Esta niña de 11 años no tenía lenguaje, no, ni siquiera decía mamá, ni papá, ni ninguna palabra. Tenía retraso cognitivo, además, evidentemente. Tenía una resonancia cerebral completamente normal, no tenía malformaciones. Y en ella hicimos, después de muchos años de que dieron vueltas tratando de buscar explicación a por qué había nacido con esta cantidad de anomalías, encontramos que tenía una microdeleción del brazo largo del cromosoma 14 que abarcaba más o menos 9 millones de nucleótidos y unos 90 genes o algo así. Y pues obviamente hipotetizamos que la ausencia de esos 90 genes en una de sus copias era la responsable de esto, sin todavía identificar cuál o cuáles genes eran los responsables del lenguaje o del retraso cognitivo en ellos. Solamente veíamos la microdeleción, que además era de nuevo, porque el estudio simultáneo en sus dos padres demostró que los padres no tenían de lesión. Entonces, esto explica que se nos sigan escapando casos. Y evidentemente, si ustedes utilizaran los microarreglos de array CGH, podrían evidenciar otras patologías que no tienen un efecto anatómico en el feto, como podría ser el retraso cognitivo o eventualmente algunas de las causas de desórdenes del espectro autista. Entonces, ¿qué viene conociendo estas limitaciones que tiene la raíz CGH, qué viene en camino? Hoy lo que viene en camino es utilizar el secuenciamiento completo del exoma, o sea, analizar 24.000 a 30.000 genes en una sola prueba de laboratorio para identificar las enfermedades mendelianas conocidas, junto con el análisis de número de copias, o sea, el mismo array CGH, pero analizado a través de la secuenciación completa del genoma de baja o de alta profundidad. ¿Por qué de baja profundidad? O sea, si se hace de baja profundidad se reduce el tiempo, pero se aumentan los falsos positivos o negativos seguramente. Y de alta profundidad pues consume mucho tiempo y todavía esta es una prueba que puede tardar más de lo que requerimos nosotros para propósitos del diagnóstico prenatal, eventualmente un mes o de pronto más. Pero aquí ya tenemos un artículo en donde vean que están intentando utilizar un método de secuenciación de siguiente generación que secuencia todo el exoma completo, eventualmente también se podría hacer para todo el genoma completo, en donde acoplamos el análisis de número de copias y podemos ver simultáneamente mutaciones en genes individuales y microdeleciones o microduplicaciones que pudieran ser la explicación de una patología fetal. Esto es lo que viene para ustedes y para nosotros en nuestra práctica y seguramente dentro de unos pocos años y esperando también el abaratamiento del costo de este tipo de pruebas, pero sobre todo el desarrollo de métodos de análisis bioinformático más rápidos, seguramente con inteligencia artificial, podremos apropiarnos de esta nueva actividad para ya no solamente quedarnos en el análisis de lesiones y duplicaciones, sino posiblemente ampliar más el análisis de genómica estructural y ver más detalles ya incluso de mutaciones particulares, incluso de lesiones más pequeñas en el ADN, en todos los genes que poseemos en nuestro genoma. Obviamente no podríamos analizar todavía las patologías relacionadas con la genómica funcional o con la proteómica para los fetos en desarrollo que puedan estar. En conclusión, entonces, el cariotipo moderno viene evolucionando para integrar el análisis de número de copias junto con la secuenciación del ADN, reemplazando de una manera evolutiva el array CGH que hemos estado haciendo en estos últimos años. Y de esta forma vamos a ampliar el espectro de las anormalidades
fetales identificables, mucho más allá de las microdeleciones o microduplicaciones arriba de 1 millón de nucleótidos, sino también por debajo, pero también mutaciones puntuales en cualquiera de los 24.000 o 30.000 genes que tenemos en nuestro genoma. Estimamos que el 1% de los humanos requieren van a presentar una microduplicación o microdeleción. Por lo tanto, este tipo de pruebas genéticas o genómicas más bien van a seguir siendo de uso práctico pues en la actividad que ustedes y yo realizamos en el diagnóstico prenatal. Las grandes microdeleciones y microduplicaciones están asociadas a patología humana diferente a anomalías estructurales. Por lo tanto, si aplicáramos el Array-CGH posiblemente como método de cribado, encontraríamos una mayor cantidad de anomalías, inclusive más allá de las anomalías estructurales, como les acabo de contar. El Array-CGH adiciona un 2% de sensibilidad comparado con el cariotipo normal, con el cariotipo usual, particularmente en aquellos fetos en donde el cariotipo incluso se reportó como normal. Y cuando el cariotipo está indicado, después del ultrasonido, pues el Array-CGH puede agregar hasta un 8% de sensibilidad para identificar traslocaciones de nuevo desbalanceadas o cromosomas marcadores en el feto. Por último, el costo del Array-CGH todavía impide su uso masivo para que en vez de ser una prueba diagnóstica acoplada al ultrasonido como método de cribado, sea una prueba de cribado junto con el ultrasonido para ampliar evidentemente el rango de identificación de anomalías. Y como ya lo he dicho un par de veces, el análisis independiente de Array-CGH podría ampliar el uso hacia otras aplicaciones como el retraso cognitivo o desorden del espectro autista, incluso en la medicina materno-fetal. El uso de secuenciación de genoma completo o secuenciación de exoma completo acoplado a análisis de número de copias es lo que viene. Y es el método que seguramente ustedes y yo empezaremos a aplicar prenatalmente. En casi todas las alteraciones estructurales del genoma humano, ampliando nuestro rango diagnóstico. Y esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por su conferencia. Es muy alentador conocer que el futuro ya hace parte como del presente y el enfoque de nuestros pacientes y manejo de las patologías de los mismos. Yo voy a abrir el canal para nuestros participantes, nuestros acompañantes, para ver si existen preguntas para el doctor Restrepo. Por ahora no han llegado, pero yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer algunas. Siempre debería contarse con un cariotipo en bandeo G, por ejemplo, como backup, teniendo en cuenta que algunas de estas alteraciones, digamos, equilibradas no se detectan con estos métodos. Sí, evidentemente, si se encuentra una microdeleción o microduplicación fetal, yo me devolvería un cariotipo de los padres, no fetal, sino de los padres, porque una proporción de esas desbalances genómicos son heredadas a través de traslocación. Tenemos a veces otros indicadores que ayudan a sugerir cuando una pareja de padres, uno de los dos miembros es portador de una traslocación o una inversión. Cuando ha habido historia de aborto recurrente, por ejemplo, aborto espontáneo recurrente, cuando hay hijos previos con malformaciones que nacen y fallecen y algunas veces se quedan sin diagnóstico. Entonces, si tengo esos indicadores en la historia clínica, y encuentro una microdeleción fetal, pues yo me devuelvo a hacer un cariotipo de los papás, no un cariotipo fetal, porque el Array-CGH es suficientemente preciso para identificar la mayoría. Doctor, usted mencionaba en su exposición que los microarreglos podrían ser considerados parte del cribado en población general. Y entonces yo me pregunto, teniendo en cuenta que estas microdeleciones o microduplicaciones tienen una penetración variable, ¿cómo sería el enfoque en la consejería post-test de estos fetos que al ultrasonido son normales, con padres aparentemente saludables,
en el cual se observa estos hallazgos y no tengo muy claro si va a tener una afectación en el fenotipo del feto. Muy buena pregunta, estupenda pregunta. Aquí la única manera que tenemos para tratar de apoyar esa patogenicidad de lesión o duplicación es de acuerdo con la evidencia previa. Entonces, si recuerdan el caso de la anomalía de Epstein, claramente nosotros pudimos asignar esa región de lesionada como relacionada con la cardiopatía y el retraso cognitivo, sencillamente porque ya había evidencia que la delesión de esa misma región estaba asociada a ese tipo de cardiopatía. Entonces, de otra manera no tenemos cómo, y se quedaría como una variante de significado incierto. Precisamente eso es lo que categoriza una variante como patogénica o de significado incierto, la presencia o ausencia de evidencia de que ese tipo de lesión está relacionada con patología. Gracias, doctor. Y la última pregunta, digamos que cuando, ya desde el punto de vista práctico, en el ejercicio de nuestros colegas en sus unidades, cuando uno encuentra un feto con alguna anomalía y desea hacer este tipo de estudio de microarreglos, se toma la muestra de líquido amniótico, pero la orden, si desconocemos los loquis que pueden estar afectados, ¿cómo sería el enfoque para ese estudio? No sé si me estoy haciendo entender. Si yo no conozco dónde estaba la afectación, desconozco, por supuesto, ¿cómo solicitarla? No, de hecho, la prueba de microarreglos tiene un código CUPS completamente bien definido. Entonces, lo único que cambiaría es el estudio. Uno pide un estudio molecular de microarreglos, en este caso para diagnóstico prenatal. Lo único que cambiaría es eso, así como lo hacemos en sangre para adultos o niños nacidos o personas nacidas, simplemente se agrega para diagnóstico prenatal. Creo que sería la manera apropiada de indicarlo. Obviamente tú no tienes una idea de dónde va a estar la lesión y ya sabes que tienes posiblemente un 8% de probabilidad de que esa prueba te dé un resultado positivo. Vas a tener también muchos negativos, incluso teniendo malformaciones, como en el caso de la anomalía de Epstein que les acabo de presentar, evidentemente. Bueno, tenemos preguntas de nuestro auditorio. El doctor Francisco Espinel manifiesta su saludo, lo felicita por su presentación y hace un comentario, pregunta, ¿podríamos pensar que el autismo tiene una base en la alteración cromosómica? Sí, en muy pocos pacientes, pero hay una anomalía específica en el cromosoma 16, brazo corto, que ha sido relacionada de manera sistemática con autismo. Entonces, sí. ¿Qué proporción de las desórdenes del espectro autista se relacionan con una delesión o microduplicación? Posiblemente un 5 a 7%. Otros son de causa genética, infortunadamente muy pocos. Se ha identificado un gen relacionado con autismo o espectro autista y todavía la mayoría siguen siendo no identificada una causa genética, posiblemente porque no está relacionada con un defecto estructural en el genoma, sino más bien de expresión o de proteómica, seguramente. Dice el doctor José Luis Correa, ¿qué aporta en el diagnóstico y tratamiento de retardo cognitivo un CGH para diagnóstico más preciso? Mucho. En nuestra experiencia, o mi experiencia, alrededor del 8% de los casos que tienen retraso cognitivo, múltiples anomalías congénitas, que no son muchas de ellas evidenciales por ultrasonido, y que en quienes se ha descartado una trisomía cromosómica, particularmente síndrome Down, tienen una alteración a nivel de raíz CGH, una microdeleción o una microduplicación. Tanto es así que rápidamente, simplemente buscando en mis archivos, les mostré 2 publicaaciones, con lo cual está indicando que sí, hoy estamos explicando muchos casos de retraso cognitivo con o sin otras anomalías congénitas con una raíz CGH. Bueno, nuevamente, doctor Restrepo, muchísimas gracias. Le damos gracias a
a las personas que nos han colaborado. Quisiéramos leer todas las preguntas, pero por razones obvias de tiempo tenemos que continuar con nuestra sesión.